¿Alguna vez has sentido que el aire a tu alrededor se vuelve pesado? ¿Que el silencio se rompe por susurros que no deberían estar allí? ¿Te has encontrado alguna vez frente a un lugar que parece estar esperando, acechando, lleno de secretos oscuros y promesas de lo desconocido? Hoy te llevaremos a uno de esos lugares, un sitio donde la curiosidad se entrelaza con el miedo, donde las historias no solo se cuentan, sino que se viven, las infames puertas del infierno. En el corazón de un pequeño pueblo, un lugar que parece suspendido en el tiempo, rodeado de bosques densos y caminos olvidados, se esconde un antiguo cementerio. Este no es un lugar común. Es conocido por todos los lugareños como las puertas del infierno. Durante generaciones, los habitantes han compartido historias y advertencias sobre el lugar, manteniendo vivas las leyendas que describen sucesos inexplicables y encuentros con lo desconocido. Cuenta la leyenda que estas puertas, hechas de hierro forjado y cubiertas de óxido, son la entrada a algo más allá de nuestro entendimiento. Algunos dicen que es un portal al otro mundo, donde las almas perdidas vagan eternamente. Otros afirman que, en noches sin luna, el mismísimo diablo recorre el lugar, buscando almas para llevar consigo. Nuestro relato comienza con un grupo de jóvenes del pueblo, curiosos y valientes, que decidieron que era hora de desafiar estas historias y descubrir la verdad por sí mismos. Durante semanas, planearon su incursión al cementerio, fascinados por las historias de quienes decían haber oído susurros y visto sombras que se movían por su cuenta. La noche elegida llegó, y con linternas en mano, comenzaron su camino hacia las puertas del infierno. El aire estaba frío, y el viento parecía susurrar advertencias que solo ellos podían escuchar. A medida que se acercaban, el ambiente cambiaba. El canto de los grillos cesó, y una quietud inquietante lo cubrió todo. El camino al cementerio era un sendero angosto y serpenteante, bordeado por árboles altos y retorcidos, cuyas ramas se extendían como dedos esqueléticos en la oscuridad. A cada paso, el crujir de las hojas bajo sus pies resonaba como un eco de advertencia. La tensión en el aire era palpable, como si el bosque mismo los observara. Cuando finalmente llegaron a las puertas, éstas se alzaban imponentes ante ellos, como un guardián silencioso. Los jóvenes se detuvieron un momento, intercambiando miradas nerviosas, antes de que uno de ellos, el más atrevido del grupo, extendiera la mano para empujar las puertas. Con un chirrido que resonó en la oscuridad, las puertas se abrieron, revelando el cementerio más allá. Lo que se encontró más allá era un mundo de sombras y silencio, un lugar que parecía existir en su propio tiempo y espacio. Las lápidas se erguían como dientes afilados contra el cielo nocturno, y una niebla espesa se arrastraba por el suelo, envolviendo todo en un manto de misterio. Con cada paso que daban, el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Los árboles parecían inclinarse hacia ellos, sus ramas como brazos que intentaban detenerlos. Pero lo más inquietante eran las sombras que parecían moverse a su alrededor, formas que no deberían estar allí, danzando al límite de su visión. Mientras avanzaban más profundamente en el cementerio,
comenzaron a sentir una extraña mezcla de emociones. La curiosidad inicial se transformó en una sensación de aprensión, y cada uno de ellos sintió un nudo de ansiedad apretarse en su estómago. Sus respiraciones eran cortas y entrecortadas, y cada crujido bajo sus pies hacía eco en la quietud, como un grito desesperado en un vacío. Uno de los jóvenes, llamado Tomás, comenzó a sentir una extraña atracción hacia una tumba en particular. Era una vieja lápida, desgastada por el tiempo y cubierta de enredaderas. Sintió una fuerza invisible que lo empujaba a acercarse, como si algo o alguien lo llamara desde el otro lado. Los demás intentaron detenerlo, pero él estaba hipnotizado, susurrando incoherencias sobre voces que solo él podía oír. Sus amigos, llenos de miedo y desesperación, intentaron hablar con él, pero Tomás parecía estar en trance, sus ojos fijos en la lápida mientras murmuraba palabras que no parecían tener sentido. Fue entonces cuando todo cambió. La temperatura descendió abruptamente y un viento helado sopló a través del cementerio, apagando sus linternas. La oscuridad era absoluta y el silencio ensordecedor. En esa oscuridad comenzaron a oírlo, un susurro que creció hasta convertirse en un coro de voces, hablando en un idioma que ninguno de ellos reconocía. El miedo se apoderó del grupo, pero estaban paralizados, incapaces de moverse, como si una fuerza invisible los retuviera en su lugar. Fue entonces cuando lo vieron. Una figura alta y oscura emergió de las sombras. Sus ojos brillaban con una luz imposible. Era una presencia palpable, llena de malevolencia y poder. Cada uno de ellos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, un miedo primitivo que les decía que estaban en presencia de algo verdaderamente peligroso. La figura se acercó y a su paso, las sombras se agitaban como llamas negras. En un instante de terror absoluto, la figura se detuvo ante Tomás, extendiendo una mano hacia él, y en ese momento, los otros recuperaron el sentido suficiente para gritar su nombre y tirar de él hacia atrás. Con un esfuerzo conjunto, lograron arrastrar a Tomás fuera del trance y retroceder, tropezando y cayendo en su prisa por escapar de las puertas. El hechizo se rompió, y con el primer destello de luz del amanecer, las sombras retrocedieron, disolviéndose en la nada. Finalmente, al cruzar de nuevo las puertas hacia el mundo exterior, el aire fresco y la luz del día los envolvieron, devolviéndoles el sentido de la realidad. Habían sobrevivido a una noche en el umbral del infierno, pero sabían que lo que habían visto y sentido permanecería con ellos para siempre. Las puertas del infierno, un recordatorio de que hay lugares en este mundo donde lo desconocido reina y donde la curiosidad puede ser una invitación al terror. Cada noche, mientras el viento susurra entre las lápidas, las sombras se mueven y la historia cobra vida. Estas son las noches que alimentan las leyendas, noches que se convierten en noches de terror. Recuerda que puedes enviar tus historias y experiencias al correo nochesdeterror@gmail.com. Buenas noches.